Con el fin de agilizar la captura de calificaciones durante el fin de semana de actividades del proceso de selección, hemos creado un sistema basado en Google Sheets que consiste de 4 partes. La primera de estas partes es un repositorio de datos de evaluadores y candidatos. El segundo elemento es una carpeta con 64 cuadernos de evaluación de candidatos. Aquí están los cuadernos de evaluación de candidatos, candidato 1 hasta el 64. El tercer elemento es un ranking de candidatos, que lo podemos ver aquí. Rankeándose los candidatos del 1 al 64. Y finalmente una carpeta con fotografías de candidatos que, bueno, aún está vacía, pero aquí van a ir las fotografías. Estos 3 cuadernos y la carpeta de fotografías están ligados de tal manera que los datos vaciados en el repositorio aparecerán automáticamente en las 64 hojas de evaluación. Los datos que se vacíen aquí aparecerán en estos cuadernos de evaluación por candidato. Las calificaciones otorgadas a los candidatos en los cuadernos de evaluación aparecerán automáticamente en el ranking, es decir, las calificaciones que se vayan poniendo en cada uno de los cuadernos de evaluación, aquí están las calificaciones finales de este ejemplo, aparecerán automáticamente en nuestro ranking. Finalmente, los cuadernos de evaluación mostrarán las fotos de los candidatos para identificarlos de manera más sencilla. En esta hoja en particular aparecerá, en este caso, la fotografía del candidato 1. A continuación les explicaré cómo funciona cada una de las partes mencionadas. El repositorio de evaluadores y candidatos consiste de 2 hojas, una de evaluadores y otra de candidatos. La hoja de evaluadores tiene 4 columnas: tipo de evaluador, actividad, color, nombre y correo. Existen 3 tipos de evaluadores: base, entrevistas, seguidores. A estos evaluadores se les asignan los valores de la columna actividad, color de la siguiente manera. A base le tocarán los valores árbol, ciudad, peces en el lago, nave, menú de fondo y monumento. A los evaluadores de entrevistas les tocarán los valores libre estructurada, creatividad, textualidad, expediente y actualidad. Finalmente, a los seguidores les tocarán los valores azul, amarillo, naranja, verde, blanco y rojo, que son los colores de los equipos en los que se acomodarán a los candidatos. En las columnas nombre y correo electrónico se colocarán los datos de los evaluadores por cada actividad. Aquí estamos asumiendo que habrá únicamente 3 evaluadores por cada actividad. El correo electrónico es esencial para poder otorgar permisos de edición específicos, de tal manera que, por ejemplo, los evaluadores de la actividad árbol únicamente puedan realizar cambios en la hoja árbol y no puedan, por negligencia o confusión, modificar valores en las otras hojas. Cada tercia de seguidores evaluará a 2 colores diferentes, uno el sábado y otro el domingo. Es por ello que los placeholders que se han colocado tienen 2 colores. Por ejemplo, nuestra tercia tiene los colores azul y verde designados y son los seguidores del 1 al 3. La hoja de candidatos cuenta con las siguientes columnas: número de candidato, que simplemente tendrá números consecutivos del 1 al 64. Matrícula, que es un número aleatorio no consecutivo con el que nos llega el candidato. Este número está basado en su registro del examen Exani 2. Luego se pondrá el nombre del candidato, el nombre completo obviamente, su lugar de residencia, su escuela y la fotografía. En esta columna se colocarán los enlaces a las fotos de los candidatos, las cuales estarán almacenadas en la carpeta de Google Drive, fotografías de candidatos. Si le dan clic derecho y obtener link para compartir,
ese link para compartir que se ha copiado automáticamente es el que se pondrá aquí. Ahora veamos los cuadernos de evaluación. Aquí tenemos el ejemplo de cuaderno de evaluación del candidato 01. Cada cuaderno de evaluación cuenta con 14 hojas visibles y una hoja oculta. Tales hojas son las siguientes. La primera hoja es la que lleva los datos del candidato. Luego tenemos 6 hojas para la evaluación de bases: árbol, ciudad, los peces en el lago, menú de fondo, monumento, nave. Luego tenemos 5 hojas para la evaluación de entrevistas: actualidad, creatividad, expediente, libre estructurada y textualidades. La siguiente hoja es la que será asignada para los seguidores. Finalmente, entre las visibles está la hoja con el total final, que muestra las calificaciones finales de los candidatos. Les puedo mostrar rápidamente la hoja oculta, que es aquella de los criterios. Se pueden ver aquí los criterios, el nombre del criterio, las preguntas guía de dicho criterio y luego las respuestas que equivalen a esta calificación numérica, de arriba hacia abajo, del 5 al 1. Aquí tenemos también la opción de no se ha podido evaluar este aspecto durante la actividad o entrevista. Esto lo explicaré más adelante. La primera hoja tendrá los datos del candidato en el siguiente orden: la fotografía, el número de candidato, la matrícula, el nombre, lugar de residencia y la escuela. Todos los datos de esta primera hoja aparecerán automáticamente en el cuaderno de evaluación correspondiente al llenar el cuaderno de repositorio de datos de evaluadores y candidatos. Las hojas de evaluación de actividades y de entrevistas cuentan con las siguientes partes. Vamos a ver el ejemplo de árbol. Los datos de los evaluadores, de nuevo sus nombres, del evaluador 1 al 3, y sus correos electrónicos, de nuevo del evaluador 1 al 3. Y luego está la parte tal cual de las evaluaciones, en las que tenemos las siguientes columnas: criterios, preguntas guía, evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa y el total. Los evaluadores tendrán como tarea concreta seleccionar la evaluación cualitativa que mejor responda a la pregunta guía. Por ejemplo, del criterio autoconocimiento, resiliencia y responsabilidad personal, tenemos la pregunta guía: ¿el candidato reconoce sus errores y está dispuesto a trabajar para mejorar en sus áreas de oportunidad? Y en este menú de validación para responder tenemos estas opciones. Aquí pues ya vienen numeradas para su fácil identificación. Por ejemplo, no sabe identificar ni aceptar sus errores, corresponde a un 1. Aparte de las evaluaciones cualitativas del 1 al 5, se ha colocado la opción no se ha podido evaluar este aspecto durante la actividad o entrevista. La selección de una evaluación cualitativa que dé respuesta a una pregunta guía generará un número en la columna evaluación cuantitativa. Los números resultantes de contestar las respuestas guías de un criterio de evaluación serán promediadas en la columna llamada total. Entonces, por ejemplo, si en el criterio autoconocimiento, resiliencia y responsabilidad personal nosotros respondemos a la pregunta guía, reconoce sus errores y está dispuesto a trabajar para mejorar en sus áreas de oportunidad, con la evaluación cualitativa, identifica sus errores y sabe identificar de dónde provienen, además con base en experiencias previas busca mejorar en sus áreas de oportunidad, automáticamente se generará aquí un número 4. Si no ha sido posible responder a una de las preguntas guías, aparecerá un número 0 en la evaluación cualitativa. Este 0 no afectará el promedio final. Se descartarán los aspectos del criterio que no se hayan podido evaluar durante la actividad o entrevista, y solo se tomarán en cuenta los que sí. Es importante recalcar que el sistema no aceptará que todas las preguntas guías de un criterio, en este caso tenemos 3 preguntas guías, se contesten
con el mencionado no se ha podido evaluar este aspecto durante la actividad o entrevista. Aquí nos va a marcar un error. Obligatoriamente se tiene que responder al menos una de las preguntas guías de cada criterio. En teoría, los criterios se han seleccionado para ser compatibles con la actividad en la que se evalúan. Por eso se tiene que responder al menos una de las preguntas guía. Este año se ha asignado el criterio compromiso con los valores UWC como criterio transversal. Será posible evaluarlo en cada una de las actividades y entrevistas. Sin embargo, si los evaluadores consideran que dicho criterio no se ha podido evaluar durante su actividad o entrevista, podrán seleccionar la respuesta, como aquí está seleccionada, no se ha podido evaluar este aspecto durante la actividad o entrevista. Al final, dicho criterio se evaluará con base en las calificaciones otorgadas por evaluadores que consideraron que sí pudieron evaluarlo durante su actividad. El criterio compromiso con los valores UWC será utilizado como un criterio de desempate. Todas las calificaciones promediadas, incluida la calificación final, se redondearán a 2 decimales. Eso lo podemos ver en la hoja total final. Aquí vemos todas las calificaciones están redondeadas a 2 decimales. La calificación final del criterio transversal compromiso con los valores UWC afectará a la calificación final para desempate, que está aquí, de la siguiente manera. Una calificación de 1 restará 2 centésimas. Una calificación de 2 restará 1 centésima. Una calificación de 3 no sumará ni restará. Una calificación de 4 sumará 1 centésima y una calificación de 5 sumará 2 centésimas. Una calificación de 0 en el criterio compromiso con los valores UWC o lo que es lo mismo, la imposibilidad de calificar dicho criterio en todas las actividades y entrevistas no afectará la calificación final. Este escenario, por supuesto, es muy poco probable. En la hoja de seguidores se han colocado todos los criterios a evaluar. Aquí los vemos todos. Se espera que los seguidores puedan responder a al menos una pregunta guía de cada criterio. De nuevo, el sistema no aceptará que todas las preguntas guías de un criterio se contesten con el mencionado no se ha podido evaluar este aspecto durante la actividad o entrevista. La excepción a esta regla es el criterio transversal, compromiso con los valores UWC. Dejar este criterio en 0, como se muestra en pantalla, no afectará el promedio final. Se considera, sin embargo, que será muy poco probable que los seguidores no tengan elementos para calificar este criterio al final de la jornada. La hoja total final mostrará las calificaciones finales de cada criterio para el candidato. Estas calificaciones son el resultado de promediar las calificaciones otorgadas por los evaluadores en todas las actividades en las que se ha evaluado el criterio en cuestión. De nuevo, redondeadas a 2 decimales. La celda total muestra la suma de las calificaciones finales de los criterios con base 25, es decir, calificación de 5 en todos los criterios. Debajo de la celda total aparecerá la calificación final del criterio transversal compromiso con los valores UWC. La cantidad que aparezca en esta celda estará redondeada al entero más cercano. La celda total más criterio transversal para desempate mostrará la calificación que se tomará en cuenta en caso de que exista más de un candidato con la misma calificación en la celda total. Veamos ahora el ranking de candidatos. El cuaderno Ranking de Candidatos Día de Actividades UWC México 2019 cuenta con las siguientes columnas. Ranking, número de candidato, nombre, calificación, 5 criterios, calificación, más criterio transversal. El ranking básicamente es la columna donde se mostrará la posición del candidato con respecto a otros de acuerdo a su calificación final. Número de candidato, número consecutivo del 1 al 64 otorgado al candidato por la comisión de selección. Nombre, obviamente el nombre completo del candidato. La calificación de 5 criterios
pues aquí se mostrarán las calificaciones finales de los candidatos sin tomar en cuenta el criterio de desempate, compromiso con los valores UWC. En la cuarta columna, calificación más criterio transversal, se mostrará la calificación final del candidato tomando en cuenta el criterio de desempate, compromiso con los valores UWC. Una vez que se hayan calificado a todos los candidatos, es necesario acomodar la hoja del valor más alto al más bajo utilizando la columna E. Esto lo logramos seleccionando la opción Sort Sheet Z through A. Y luego ponemos un 1 aquí, un 2 acá, seleccionamos las dos celdas y arrastramos hasta abajo. Podremos ver más claramente el ranqueo de los candidatos.